pueden ver? Sí. Ok. Entonces estamos en la tarea 2.2, que tiene que ver con series y convergencia. Iniciamos con la definición de serie infinita. Y esta definición parte ya de la definición previa que tenemos de sucesión y dice, una aplicación importante de las sucesiones infinitas es la representación de sumas infinitas. Informalmente, si a su n, recuerden que este es el formato que usamos para representar sucesiones, es una sucesión infinita, entonces la suma de todos los términos de a sub n, desde el primero hasta el infinito, porque recuerden que una sucesión infinita tiene infinitos términos, es una serie infinita. Y el símbolo que vamos a utilizar para indicar esa suma es este, el símbolo de sumatoria. Y vamos a indicar que vamos a comenzar a sumar los términos de la sucesión a sub n desde el primero, es decir, desde n igual 1 hasta infinito. Y tendríamos entonces a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente, incluso el enésimo término a su n, y de esa manera infinitos términos sumados. Eso nos da la serie infinita. Igual que en la sucesión a su n, los términos a su 1, a su 2, a su 3 y así sucesivamente son los términos de la serie. Y también el término a su n, que es el enésimo término de la sucesión, es el enésimo término de la serie. Hasta ahí todo vamos bien, ¿verdad? Bueno, pues en este curso nos vamos a enfocar en determinar la suma, en algunos casos, la suma de una serie, es decir, cuánto da, cuál va a ser el resultado de esa suma infinita, porque aunque es una cantidad infinita de términos, hay casos en los que ese resultado no es infinito, tiene un valor finito. Pero algunos casos, aunque tiene un valor finito, no podremos calcularlo, no podremos determinar cuál es la suma, aunque sabemos que no es infinito. Entonces nos vamos a conformar con saber si la serie tiene un valor finito o si tiene un valor infinito, aunque no sepamos cuál es el valor en caso de ser finito. A las series en las que el resultado de la suma es un valor finito, un valor real, le vamos a llamar series convergentes, y aquellas en el que el valor de la suma es infinito o no tiene un valor específico, le vamos a llamar series divergentes. Igual como le llamábamos a las integrales impropias, que no tenían un valor específico, le llamábamos divergente. Entonces, para nosotros poder determinar la suma de una serie, tenemos que introducir un nuevo concepto llamado sucesión de sumas parciales. La sucesión de sumas parciales tiene como términos las sumas parciales de la serie. Por ejemplo, la primera suma parcial de esta serie sería simple y llanamente el primer término, a su 1. La segunda suma parcial de esta serie sería la suma del primero y el segundo término de la serie, a su 1 más a su 2. Es decir, le llamaremos S sub 2. S sub 3 sería la tercera suma parcial, que consiste en la suma de los primeros tres términos de la serie, y así sucesivamente hasta obtener la enésima suma parcial, que es la suma de los primeros n términos de la serie. Así que esto que está aquí conforma una sucesión, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y así sucesivamente hasta S sub n, es una sucesión de sumas parciales. Resulta que si esta sucesión de sumas parciales converge, entonces la serie converge y el límite de esa sucesión, el valor al que converge la sucesión de sumas parciales, sería la suma de la serie. Y es muy fácil entender esto, porque si usted comienza a sumar de manera parcial los términos de la serie, el primer término con el segundo, luego con el tercero y así sucesivamente, se va a ir dando cuenta más o menos de cuál es el comportamiento de la serie, si está tendiendo a un valor específico o si crece sin cota. En cualquiera de los dos casos, usted podrá establecer si la serie converge o diverge.
Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 4 series. Nos dice encontrar la suma de la serie infinita, hallar la suma de cada serie infinita y explicar el razonamiento. La primera de ellas es la serie 0.1 más 0.01 más 0.001 más 0.0001 y así sucesivamente. Vemos que el primer término de la serie es este, el segundo, el tercero, y bien, ahí está la serie. Si nosotros queremos saber cuál es la suma de esta serie, pues tenemos que acudir a la sucesión de sumas parciales. Permítanme borrar esto para que hallemos la sucesión de sumas parciales, que en este caso, la primera suma parcial consiste únicamente en el primer término de la serie, que en este caso sería 0.1. La segunda suma parcial consiste en la suma del primer término de la serie más el segundo, que en este caso sería 0.11. ¿Me siguen la idea? Confirmen sí o no. Sí. Sí. Muy bien. La tercera suma parcial sería la suma del primer término de la serie con el segundo y con el tercero. Que, como ustedes ven, el resultado va a ser en este caso 0.111. Perfecto. De esa misma manera podríamos encontrar la sucesión, cualquier suma parcial, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y ya estamos viendo que hay un patrón, un comportamiento similar en cada uno de los términos de la sucesión de sumas parciales. Sin escribir mucho, ¿quién me podría decir cuál sería el cuarto término de la sucesión de sumas parciales? Cuarto término de la sucesión. 0.111. Punto 301. 0 puntos seguido de 4 unos. Muy bien. Y la quinta también tendría el mismo formato, solo que con 5 unos después del punto. 0.11111. Perfecto. Pues basado en ese patrón que estamos viendo en los términos de la sucesión de sumas parciales, ¿quién me podría decir cuál sería el enésimo término de la sucesión de sumas parciales? ¿Cuál sería el patrón? ¿Qué forma tendría? Enésimo término de la sucesión de sumas parciales. ¿Quién me explica cuál es el patrón de los términos de esta sucesión? Nadie. Sería n más 0.1. N más 0.1. No. ¿Qué característica tienen los términos de la sucesión, de esta sucesión de sumas parciales? ¿Qué característica tienen? Sería una suma de series. No me están entendiendo lo que estoy preguntando. Vamos a ver. La primera suma parcial, ¿cuál es? 0.1, ¿verdad? 0.01. ¿Cuál es el formato que tiene? Bueno, un 0, un punto y un solo 1 después del punto. La segunda suma parcial me da 0.11, un 0, un punto y 2 1 después del punto. La tercera suma parcial, ¿qué es? Un 0, un punto y 3 1 después del punto. La cuarta suma parcial, ¿qué es? Un 0, un punto y 4 ceros después del punto. Yo lo que estoy preguntando es, ¿cuál es la característica que tienen los términos de esta sucesión? Que van aumentando. Si yo estuviera buscando... ¿Cómo? Que van aumentando el número 1 después del punto. Pero está aumentando arbitrariamente. No.
¿Y cómo? Dígame cuál es el aumento que está teniendo. ¿Cuál es la característica especial que tienen? Porque está aumentando, pero no. No están entendiendo lo que estoy preguntando. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la relación que existe entre n y la cantidad de unos que hay después del punto. Pues que así como va Ese es aumentando la serie, va aumentando el 1. Sí, Profe, ¿será que son convergentes? no basta con que usted lo después del punto y sigue aumentando. Entonces la cuestión aquí no es que simplemente está aumentando. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando yo estoy en ese sub 4, tengo 4 unos después del punto. Cuando tengo ese sub 5, tengo 5 unos después del punto. Cuando A tenga medida ese que n aumenta el número de 1. Sería así. Pero no me diga el aumento, porque el problema no es que aumente, porque yo puedo haber tenido ese sub 4 con 8 unos después del punto y ese sub 5 con 10 unos después del punto. Y está aumentando. La cuestión es que está aumentando. Dígame la palabra específica. ¿Qué relación existe entre n y la cantidad de unos que hay después del punto? No lo pueden todavía. Que no hay relación. Cuando estamos en la primera suma parcial, n es 1. ¿Cuántos unos después del punto yo tengo? 1. Cuando n es 2, ¿cuántos 1 después del punto tengo? 2. 2. Cuando n es 3, ¿cuántos 1 después del punto tengo? 3. ¿Cuál es la relación que existe entre n y los 1 después del punto? Directamente proporcional. No, esa no es la respuesta. Son directamente proporcional, sí, pero pudo ser que fuera aumentando al doble, que cuando n fuera 5 yo tenga 10, que cuando n sea 8 tenga 16 y sigue siendo directamente proporcional. Es una palabra simple la que yo quiero que ustedes me digan. Si n es 4, tengo 4 unos. Si n es 5, tengo 5 unos. Si n es 6, tendría 6 unos. Profe, que es convergente. ¿Qué relación existe entre n? Yo no me imaginaba que iba a tener que decírselo. Señores, que son iguales. Son iguales. No es que son directamente proporcional. No es que si uno aumenta, el otro aumenta. Es que son iguales. Si n es 1, tengo un 1 después del punto. Si n es 2, tengo 2 1. Eso es lo que importa aquí. Que usted logre identificar cuál es el patrón, pero no lo puede identificar de manera general. Hay una característica específica que tienen los términos de esta sucesión. ¿Y cuál es la característica específica? Que usted coincide con n. Si usted no logra identificar eso, usted está preso. No hay manera de que usted pueda identificar el patrón de una sucesión. Si cosas tan simples como esta usted no la puede ver. No basta con que usted diga que si n aumenta, la cantidad de unos aumenta. No, porque eso no es lo importante aquí. Porque si n era 3 y tengo 6 1 después del punto, y cuando n es 4 tengo 8 1 después del punto, está aumentando, pero eso no es lo que está pasando aquí. Aquí está ocurriendo que si n es 3 tengo 3 1, si n es 4 tengo 4 1, si n es 5 tengo... Entonces la relación que existe entre n y la cantidad de unos es que son iguales. Son iguales. Así que si n es 15, la cantidad de unos después del punto va a ser 15. ¿Y por qué esto es importante? Porque si ahora yo les pregunto, ¿qué sería ese suelo? Ya usted puede decirme cuánto es. ¿Qué sería ese suelo? Ese suelo, ¿qué sería? Igual a n. ¿Qué? Igual a 1. No, yo dije igual a n, no se habla. Profesor, hay alguien ahí con el micrófono ahí que no se lo escucha.
Elizabeth. Sí, exacto. Si usted, ese es su n. ¿A qué sería igual ese su n? Nadie se atreve a decirlo. Ah, ese es tu N. Profesor. No. Volvamos desde el principio. Resulta que el detalle importante, no, el detalle importante de este ejercicio, ustedes lo están obviando, lo importante. No han querido captar qué es lo importante, qué es lo que está ocurriendo aquí. Para yo identificar un patrón en una sucesión, yo tengo que ver qué es lo que está ocurriendo idénticamente en cada uno de los términos de esta sucesión. Aquí la cuestión no es que yo tengo 0.1 o que tengo 0 puntos seguido de una cantidad determinada de unos, no. Es que aquí la cuestión es que yo tengo todos los términos de la sucesión 0 punto seguido de la misma de una cantidad de unos que coincide con n, que coincide con el n correspondiente. Eso es lo que usted tiene que ver. Si n es 3, tengo 0 punto seguido de 3 unos. Si n es 5, tengo 0 puntos seguido de 5 unos. Entonces, aquí ese es su n. ¿Qué yo tendría? En ese su n, ¿qué deberíamos tener? ¿No ven cuál es el formato? Está bien. Déjenme ayudarle. Si esto fuera es... Sí, dígame. C, 0.1. 0 puntos y 100 unos. 100 unos. Es decir, 0.1111. Déjeme buscar aquí. Cien veces. ¿Entienden la idea? Si lo que tengo es ese sus 100, yo debería de tener 0.1111 100 veces. 100 veces. Ahora viene la pregunta que les ha costado responder. Si en lugar de 100 lo que yo tengo es n, ese es su n, ¿qué yo debería de tener? 0.1n o punto.n. 1 no sería n. Para nada. Tampoco. 0.n no se Para nada. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo 0.n? ¿Qué es eso, 0.n? ¿Acaso yo puse 0? Cuando yo tenía 0.100, yo puse, cuando teníamos eso, ese es su 100, yo puse 0.100 para usted decir ahora que es 0.n. Cuando yo tenía ese su 100, yo puse 0.111 100 veces, el 1 100 veces. Pues cuando yo tengo ese su n, ¿qué yo debo poner? N. N veces, Dios mío. Ya, eso. 0.111 N veces. Jóvenes, me están preocupando porque esto es lo más simple que nosotros vamos a ver en este capítulo de ahora en adelante. Usted debe de ser capaz de identificar patrones, pero identificar patrones no nada más ver que si este aumenta, aquel aumenta, no. Específicamente, ¿qué tanto aumenta aquel cuando este aumenta una determinada cantidad? Y en este caso, cuando n aumenta, esa misma cantidad aumenta la cantidad de unos después del punto. Es decir, se mantiene igual la proporción. Si ese su 5 tiene 5 unos después del punto y ese su 4 tiene 4 unos después del punto, usted debería de ser capaz de interpretar que ese su n va a tener n unos después del punto. N unos después del punto. No me diga de que 0.n. 0.n. No. Es 0.11 porque debe de seguir siendo el mismo patrón. Aquí
lo que usted tiene variando es la cantidad de unos después del punto, que depende de la n. Si n es 1.000.000, usted va a tener 1.000.000 de unos después del punto. Si n es 200, va a tener 201 después del punto. Por lo tanto, ese su n va a ser 0.111 n veces. Va a tener n unos después del punto. Muy bien. Pues ya yo tengo la sucesión de sumas parciales. Si yo quiero saber cuál es la suma, es decir, S, porque recuerden que aquí, en el teorema, en la definición, perdón, S sub n, que fue lo que nosotros acabamos de encontrar, es la suma del primer término con el segundo, con el tercero, hasta el término enésimo. En nuestro caso, ya nosotros tenemos eso, S sub n. Si yo quiero saber cuál es la suma de la serie, yo necesito buscar el límite de S sub n, el límite de infinito de S sub n. Entonces, S, que va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de S sub n En este caso, ¿quién me dice a qué sería igual? Sabiendo que S sub n es 0.111 n veces. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de S sub n, ¿a qué sería igual? A infinito. ¿A qué sería igual el límite? A infinito. ¿Cómo que infinito? ¿Por qué infinito? 0, wow, por fin, 0.1111. Periódico 1 infinitas veces, no n veces, no, sino infinitas veces, porque si n tiende a infinito y ese su n es 0.111 n veces, si n es infinito, usted va a tener una cantidad infinita de unos. Sería así, 0.111 infinitas veces, que se reduce o se puede escribir como 0.1 periódico, colocando una rayita arriba del 1. Así, 0.1 periódico. ¿Se entendió? Sí, maestro. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque ese va a ser el ejercicio más simple que vamos a ver hoy. Continuamos porque recuerden que son cuatro las series que tenemos aquí. La segunda es 1 más un medio, más un así sucesivamente. Esta no es tan elemental como la que acabamos de ver, porque la que acabamos de ver era fácil hacer la suma. Ahora no es que es tan difícil, pero ya no se ve de manera elemental cuál es el resultado de las sumas parciales. Vamos a desarrollarlo. Lo voy a copiar todo de nuevo y lo voy a poner aquí al lado. Y en este caso, ese su 1 sería 1. ¿Por qué 1? Bueno, el primer término de la serie es 1. S sub 2 sería 1 más un medio, que nos va a dar 3 medios. El tercer término sería 1 más un medio más un cuarto. Que va a ser igual. ¿Cuánto dio 1 más un medio es 3 medios, más un cuarto
Eso es 7/4, maestro. 7 cuartos, correcto. 7 cuartos es lo que da todo eso. Recuerden que es de aquí que me estoy guiando. 1 más un medio más un cuarto. Ahora va más un octavo. Ese es su 4. Sería tomar todo esto y sumarle un octavo. Es decir, lo que ya teníamos, que era 7 cuartos, sumado con un octavo. Y eso va a dar, déjeme ver, 16, no, 15 sobre 8. 15 sobre 8. Ese es su 5, lo mismo. Sería tomar el ese es su 4 y sumarle 1 sobre 16, que es el quinto término de la serie. Arréglale el signo, maestro. ¿Cuánto da? Después de un octavo más 7 cuartos. ¿A qué cosa? En ese 4, sí. la secuencia, más un octavo, después quedó igual. Arriba. Aquí. En ese, exacto, ahí. 7 cuartos más un octavo. Sí. Ajá, pero donde está un cuarto más un octavo, dice es igual a 7 cuartos. Sí, más un octavo. El signo de igual, maestro. Ese. Sí. Pero no tiene nada de malo, porque yo sé que eso da 7 cuartos, lo calculamos aquí arriba. No, yo Más digo para no haya confusión, pero sigue igual como quiera, no importa. Sí, ahí no hay problema. Está bien. Tú dices que quite eso, que quite eso. No, está bien, eso está bien. Porque yo le estoy sumando a esto, le estoy sumando un octavo, pero eso da 7 cuartos, así que eso equivale a 7 cuartos más un octavo. Y 7 cuartos más un octavo es 15 sobre 8. Okay, lo mismo bien. dice aquí abajo. Ya yo sé que eso es 15 sobre 8 y a eso es que le estoy sumando 1 sobre 16. ¿Cuánto da eso? Eso da 31 sobre 16. Muy bien, ya yo tengo ahí la sucesión de sumas parciales hasta el quinto término, y la pregunta es, ¿cuál es el enésimo? Vamos a identificar el patrón, que es lo que a ustedes les da brega. Cuando n es 1 me da 1, cuando n es 2 me da 3 sobre 2, cuando n es 3 me da 7 sobre 4, cuando n es 4 me da 15 sobre 8, cuando n es 5 me da 31 sobre 16. Son fracciones, porque incluso ese 1 yo podría verlo como 1 sobre 1. Así que lo primero que puedo identificar en los términos de la sucesión de sumas parciales es que son fracciones. El numerador de las fracciones sigue la siguiente secuencia: 1, 3, 7, 15, 31 y así sucesivamente. El denominador de las fracciones sigue la siguiente secuencia: 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Yo logro identificar que el denominador es más fácil de construir que el numerador. Así que para que sea más fácil para ustedes, iniciemos por el denominador. ¿Cuál es el patrón que sigue el denominador? Es decir, la parte de abajo de la fracción.
2 veces n. ¿Cuál es El doble. el patrón que está siguiendo? ¿Quién me dice? El 2 doble veces n. del anterior. Correcto. 1, 2, 4, 8, 16. Los denominadores siempre son el doble del anterior. Pero recuerden que nosotros no vamos a relacionar, es correcto lo que el compañero dijo, pero no es relación entre uno y el siguiente que yo quiero. Es la relación que existe entre él y su correspondiente n. Cuando n vale 1, el denominador es 1. Cuando n vale 2, el denominador es 2. Cuando n vale 3, el denominador es 4. Cuando n vale 4, el denominador es 8. Entonces dígame, ¿qué relación existe entre el denominador y el n? Que el denominador es el doble de n. Entonces, ¿cuál es el doble de El doble 3? de n más 1 o menos 1. No. El doble de 3 es 6, no 4. Ciertamente. Ese es el de El doble de 5 es 10, no 16. Así que el problema aquí no es entre n y el denominador. La relación no tiene nada que ver con el doble. Donde sí yo veo el doble es entre cada denominador y su anterior. Pero recuerden que esa no es la relación que a mí me interesa. No es esa. A mí me interesa la relación de un determinado término con respecto al n que a él le corresponde. Así que yo quiero saber que si n vale 1, el denominador vale 1. Si n vale 2, el denominador vale 2. Si n vale 3, el denominador vale 4. Si n vale 4, el denominador vale 8. Si n vale 5, el denominador vale 16. ¿Cuál es el patrón que están siguiendo con respecto a n? Eso es una función exponencial, jóvenes. Sí, hay profesores con una analista tan lenta. No se preocupen, que aprendiendo que ustedes están. 1, 2, 4, 8, 16 es una sucesión exponencial cuya base, ¿cuál debe ser la base? N a la sucesión que se... 2. La base debe ser 2. 1, 2, 4, porque 2 a la 1, vamos aquí primero. 2 a la 0 es 1, muy bien. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8. 2 a la 4 es 16. ¿Se entendió? Sí, maestro. Así que sin mucho esfuerzo yo podría saber cuál es el que sigue. Sería 32, que es 2 a la 5. Pues ya que sabemos que es una función exponencial, ¿qué relación existe con n? Si esto de aquí es 2 a la 2, pero n vale 3, y esto de aquí es 2 a la 1 cuando n vale 2, y esto de aquí es 2 a la 3, 2 a la n menos 1, muy bien. Aquí lo que yo tengo es 2 a la n menos 1. El denominador de cada una de esas fracciones es 2 a la n menos 1, porque yo estoy viendo que es una potencia cuya base es 2, pero está el exponente está disminuido en 1 con respecto a n, porque cuando yo tenía n a la s sub 5, n5, aquí abajo lo que yo tengo es 2 a la 4. Cuando esto era s sub 4, aquí y tengo 2 a la 3, significa que le estoy restando 1 al exponente. Cuando n es 3, tengo 2 a la 2. Así que ahí abajo yo debo de tener 2 a la n menos 1. ¿Se entendió esa? Si alguien no lo entendió, dígalo, yo se lo explico de nuevo. Muy bien. Hicimos el fácil. Ahora vamos con el otro que ya no es tan fácil. El numerador, la parte de arriba. Veo que la secuencia que está siguiendo es 1, 1, 3, 7, 15, 31 y así sucesivamente. Miren a ver si ustedes logran identificar cuál es el patrón.
1, 3, 7, 15, 31. Profe, sería igual 2 a la elevado a la n y ese resultado se le resta 1. Muy bien. No, menos 1. 2n Menos 1. Sí, porque usted tiene, como acaba de decir su compañero, mire, ese 1 es el denominador del siguiente disminuido en 1. Ese 3 es el denominador del siguiente disminuido en 1. Este 15 es el denominador del siguiente disminuido en 1. Y si el denominador del siguiente era 2 a la n menos 1, pero yo estoy en el anterior, va a ser simplemente 2 a la n disminuido en 1. El numerador es 2 elevado a la n menos 1. Vamos a verificarlo. Cuando n es 1, 2 a la n menos 1 me va a dar 2 a la n, me va a dar 2 menos 1, 1. Cuando n es 2, 2 a la n me va a dar 4, menos 1, 3. Cuando n es 3, 2 a la n me va a dar 8, menos 1, 7, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería el siguiente? La siguiente fracción, el s sub 6. ¿Cuál sería la fracción del s sub 6? 63. 63, muy bien, sobre 32. Pero ya yo tengo el patrón aquí general. Pues ahora, si yo quiero calcular la suma de esa serie, tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito de s sub n. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de esto. De eso que está ahí. Usted le puede aplicar la técnica que usted quiera para calcular ese límite. Regla de L'Hopital se la puede aplicar si quiere, porque yo tendría infinito sobre infinito, que es forma indeterminada, que le puedo aplicar la regla de L'Hopital. O puedo también dividir todo entre la mayor potencia, que sería 2 a la n, la mayor potencia, y también lo puedo resolver. Pero a mí me gusta más la regla de L'Hopital. Así que apliquemos la regla de L'Hopital a ese límite. Y derivo 2 a la n menos 1 derivado con respecto a n me va a dar, ¿qué cosa da? 2 a la n menos 1 derivado con respecto a n. ¿Quién me dice? ¿No recuerdan la derivada de la función exponencial? Ay, Dios. Sería 2. 2n. Ay, Dios. No, porque la derivada de 1 es 0. Ya ese 1 no debe aparecer. Entonces ya 2n menos 1. O sea, la n tendría el menos 1. Logaritmo de 2. Logaritmo de 2, eso sí. Okay. Señores, sería eso. 2 a la n por logaritmo natural de 2. ¿Cómo es posible que usted le esté restando 1 al exponente? Esto no es una función potencia, es una función exponencial, que no es lo mismo. La derivada, vamos a recordar eso. La derivada de a la n con respecto a n, vamos a hacerlo con x, de a la x con respecto a x, va a ser igual a la misma función exponencial a la x por el logaritmo natural de la base. Eso no lo deben olvidar. ¿Qué pasa? Que cuando es la función exponencial natural, e a la x, va a seguir la misma regla. E a la x por el logaritmo natural de ¿quién? De e. Pero el logaritmo natural de e es 1.
Por eso la derivada de e a la x es el mismo e a la x, porque el logaritmo natural de e es 1. Sin embargo, cuando la base no es e, es un número distinto a e, el logaritmo no va a dar 1, y por eso usted debe contemplarlo así. A la x, logaritmo natural de a. Entonces, en este caso, la derivada de 2 a la n es 2 a la n logaritmo natural de 2. La derivada de menos 1 es 0. Entonces, quedaría solo eso. Y abajo, lo mismo, la misma función por el logaritmo natural de la base. Así. Resulta que este logaritmo natural de 2 con este logaritmo natural de 2 se van a simplificar. Si usted quiere, desde aquí podríamos hacer algo más interesante. Y es que 2 a la n, bueno, lo voy a hacer ahora. Está bien, para no confundirlos más. Logaritmo natural de 2 se va a simplificar con este logaritmo natural de 2. Las propiedades de los exponentes me permiten también simplificar el 2 a la n. Porque 2 a la n menos 1 es lo mismo que 2 a la n por un medio. ¿Recuerdan eso? ¿Entienden lo que estoy diciendo ahí? 2 a la n menos 1 es lo mismo que 2 a la n por un medio. O, si usted quiere verlo aún más claro, eso es lo mismo que 2 a la n sobre 2. Sobre 2 a la 1. Solo que el 1 no se marca. Así. ¿Lo entienden? 2 a la n menos 1 es lo mismo que 2 a la n sobre 2 a la 1. División de potencias de igual base, se restan los exponentes. ¿Por qué hago esto? Porque ahora yo sé que este 2 a la n se simplifica con este otro 2 a la n. Y al fin y al cabo, lo que nos está quedando es 1 sobre 2, que eso equivale a 2. El límite de esa sucesión es 2, por lo tanto, la suma de esa serie es 2. Aunque usted no lo crea, cuando usted sume todos esos números, desde el primero hasta infinito, eso le va a dar 2, no más de ahí. Le va a dar 2. ¿Se entendió eso? Si usted quiere, lo podemos hacer con decimales. 1 sobre 1 es 1. 3 sobre 2 es 1.5. 7 sobre 4. ¿Cuánto es 7 sobre 4? 1.75. 1.75, gracias. 15 sobre 8. 1.89. 1.69. 31 sobre 16. 1.94. 94. Sí. Ok. Vamos a poner aquí el S sub 6, que ya no tenemos que hablar mucho para saber cuál es el S sub 6, porque sabemos cuál es el patrón. Sería 63 sobre 32. ¿Cuánto es entonces el S sub 6? 1. 97. 97. Y usted puede buscar el S sub 7 y se dará cuenta de que no va a sobrepasar el 2. El S sub 7 tampoco va a sobrepasar el 2.
Ese sub 7 que sería 127 sobre 64. ¿Cuánto da? Eh, 1.98. 98. Y no importa que usted siga buscando, se va a mantener ahí, cerca de 2, cada vez más cerca del 2, pero nunca va a llegar al 2. Por eso el límite de esa sucesión es 2. Y por lo tanto, la suma de la serie es 2. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el comportamiento de esta serie? Bueno, lo que pasa es que a medida que n aumenta, los términos de la serie se hacen cada vez más pequeños, provocando que el aporte que ellos le puedan dar a la suma sea cada vez más insignificante. Así que a pesar de yo sumar muchos términos, el resultado de la suma solo dependerá significativamente de los primeros términos. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Repito, el mayor aporte de la suma, ¿quién lo entregó? El primer término, que me da exactamente la mitad, 1. El primer término me da 1. Es el mayor aporte que puede dar cualquier término. El segundo término también da un aporte significativo, porque él es 0.5. Cuando yo estoy hablando del segundo término, no es de la sucesión de sumas parciales, sino el segundo término de la serie, un medio, que junto con el primer término de la serie da 1.5. Es decir, el 0.5 sigue siendo una cantidad significativa. El tercer término de la serie es 0.25. También es una cantidad relativamente significativa en comparación con los dos anteriores, y es 1.75. Pero de ahora en adelante, ya los términos dejan de ser significativos, porque 1 sobre 8 es 0.125. En comparación con los términos anteriores, él es muy pequeño y el aporte que le hace no es significativo, pero el 1 sobre 16 es todavía más pequeño que el 1 sobre 8, y su aporte es todavía más insignificante. Imagínese usted el 1 sobre 32, el 1 sobre 64, el 1 sobre 128, el 1 sobre 256. Cada vez los términos que se van añadiendo a la serie son más pequeños, impidiendo que la serie crezca significativamente. El crecimiento que tiene es mínimo. Así que nosotros podemos llegar a la conclusión de que en una serie donde los términos se hacen cada vez más pequeños, significativamente más pequeños, la suma de la serie va a ser finita y la serie será convergente. Yo espero que me hayan entendido. En este caso, dio 2. No hay que hablar mucho para saber cuál va a ser el resultado de las siguientes 2. Solo voy a hacer el B, y ustedes lo analizarán en su casa. 3 sobre 10, 3 sobre 100, 3 sobre 1000, 3 sobre 10.000. La serie es déjeme copiarlo aquí. Ese su 1 sería 3 sobre 10. Pero antes de continuar, hay un detallito importante. Déjame copiar la serie completa. 3 sobre 10 más 3 sobre 100 más 3 sobre 1000 y 3 sobre 10.000. ¿Es así? Sí.
y así sucesivamente. Resulta que esta serie tiene un factor común. Los términos de esta serie tienen un factor común. ¿Quién? El 3. Cada término de esa serie tiene al 3. Pues yo podría sacar ese factor común y evitarme mucho trabajo. En lugar de tener 3 sobre 10 más 3 sobre 100 más 3 sobre todo lo demás, yo voy a tener 3 multiplicado por 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000 y 1 sobre 10.000 y así sucesivamente. Pero 1 sobre 10 más 1 sobre 100 más 1 sobre 1000, ya nosotros sabemos lo que es, porque lo hemos incluso resuelto anteriormente. ¿Cuánto es 1 sobre 10? 0.1. ¿Cuánto es 1 sobre 100? 0.01. ¿Cuánto es 1 sobre 1000? 1.001. 0.001. Y 1 sobre 10.000, 0.0001. Y así sucesivamente. Esa fue la primera que nosotros calculamos. ¿La recuerdan? Sí. ¿Cuánto dio esa serie cuando nosotros, esa suma, cuánto dio? 0.1 periódico. Entonces lo que nosotros tenemos es 3 por 0.1 periódico. ¿Y a qué es igual 3 por 0.1 periódico? Muy fácil. 0.3 periódico. Así que esa serie lo que da es 0.33333 de manera periódica. La otra se hace similar. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, pues ¿qué pasa, jóvenes? Esto que nosotros acabamos de hacer, no tendremos que volver a hacerlo, porque de ahora en adelante vamos a analizar unos criterios que nos van a permitir determinar la suma de la serie o determinar si converge o diverge sin necesidad de buscar la sucesión de sumas parciales. Porque este trabajito que nosotros hicimos ahora, aunque no es complicado, es extenso. Y las series que a nosotros nos acaban de colocar aquí son las más simples posibles. De haber sido series un poco más complicadas, no iba a ser fácil encontrar la sucesión de sumas parciales. Es por eso que en lugar de nosotros usar este método de la sucesión de sumas parciales, vamos a aprender otros métodos. Y lo veremos aquí. En casos especiales de series, que dependiendo de cuál sea la serie que tengamos enfrente, nosotros le vamos a aplicar un método determinado que nos permitirá saber si la serie converge o diverge o cuál es su suma. Miren, esta es la que nosotros acabamos de hacer. Solo que en lugar de iniciar en 1, ella inicia en 1/2. Se parece bastante a la que nosotros hicimos. Y aquí ellos hacen una ilustración de qué es lo que realmente está pasando. El primer término es 1/2, el segundo es 1/4, el tercero es 1/8, el cuarto es 1 sobre 16, luego 1 sobre 32, 1 sobre 64 y así sucesivamente. Lo que ellos nos están mostrando aquí es que cuando yo sume todos esos términos, como mucho yo voy a obtener 1. 1. ¿Por qué? Porque el término siguiente siempre es la mitad del anterior. Creo que uno de ustedes lo dijo ahorita. El término siguiente siempre es la mitad del anterior, permitiendo entonces que yo pueda encajarlo en la mitad del rectángulo que contenía al anterior. Y me está quedando una mitad disponible para meter entonces el tercer término, que va a ser exactamente la mitad de ese espacio. Pero entonces el cuarto término, que es la mitad del anterior, va a caber en el espacio restante. Y el quinto término va a caber en el espacio restante y así sucesivamente. Por lo tanto,
por más lejos que usted se vaya, el término siguiente siempre cabe en la mitad del anterior, quedando espacio disponible para introducirlo a él y a todos los demás. Por eso no va a pasar de 1. El primer caso de serie que nosotros vamos a estudiar es el caso de serie telescópica. Serie telescópica. No olviden ese nombre. Y son series que tienen este formato. B sub 1 menos B sub 2, más B sub 2 menos B sub 3, más B sub 3 menos B sub 4, y así sucesivamente. Los términos de esta serie no son B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub... No, esos no son los términos. Los términos de esta serie, para que lo entiendan bien, son el resultado que le dé B sub 1 menos B sub 2. Eso sería A sub 1, primer término de la serie, más el segundo término de la serie, el resultado que le dé B sub 2 menos B sub 3. Eso es A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? Jóvenes, ¿me entienden esa parte? Sí, maestro. Bien. Entonces, en una serie telescópica, los términos de la serie son números que resultan de la diferencia de un número menos otro. Un número menos otro. Pero esos números no son arbitrarios. ¿Por qué? Porque el primer número al que yo le estoy restando el segundo, ese segundo entonces es el que aparece en el segundo término, restándose con un tercero. Y ese tercero es el que aparece en el tercer término, restándose con un cuarto. Y ese cuarto aparece en el cuarto, restándose con un quinto, y así sucesivamente. Así que yo podría determinar cuál sería el término siguiente. ¿Quién me dice cuál sería el formato del término siguiente de esta serie? B sub 5, B sub 6. B sub 5 menos B sub 6, muy bien. Luego B sub 6 menos B sub 7. B sub 7 menos B sub 8. Muy bien. Entonces, si esto de aquí es A sub 1, B sub 1 menos B sub 2. Y esto es A sub 2, B sub 2 menos B sub 3. Y esto es A sub 3, B sub 3 menos B sub 4. Esto es A sub 4, B sub 4 menos B sub 5. ¿Quién sería A sub n? A sub n. Lo dijo al revés. Lo dijo al revés. Estuvo muy cerca de decirlo. Pero lo dijo al revés porque usted me dijo B sub n menos 1 menos B sub n. No, es B sub n menos B sub n más 1. Porque vea que si usted está aquí en A sub 1, A sub 1 coincide con B sub 1. Sería B sub 1 menos B sub 2. A sub 2 coincide con B sub 2. B sub 2 menos B sub 3. Así que A sub n va a coincidir con B sub n. B sub n menos B sub n más 1. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Sin embargo, en una serie telescópica ocurre un fenómeno que no va a ocurrir en ninguna otra serie infinita. Y es que las partes de cada uno de los términos se anula. Una parte del primer término se anula con una parte del segundo. Vean, menos B sub 2. B sub 2 aquí aparece negativo, pero aquí aparece positivo. B sub 3 aquí aparece negativo, pero allá aparece positivo. B sub 4 aquí aparece negativo y allá aparece positivo. Así que significa que una parte del primer término se va a anular con una parte del segundo. Pero la otra parte del segundo se va a anular con una parte del tercero. Y la otra parte del tercero se va a anular con una parte del cuarto. Y así sucesivamente. Provocando entonces que B sub 2 se anule, B sub 3 se anule, B sub 4 se anule. B sub 5 también va a encontrar con quién anularse. Y todos van a encontrar con quién anularse, excepto quién. B sub n. El primero y el último. B sub 1 no encuentra con quién anularse y el último que sería B sub n más 1. B sub n más 1 porque B sub n siempre se anula. Mire,
Aquí, cuando estoy en el primer término, quien ocupa el lugar de B sub n es B sub 1. Y esto sería B sub n más 1. B sub 1. Y esto sería B sub n más 1. B sub 1. Y este sería B sub n más 1. Así que este señor se anula con este. Este señor se anula con este. Quien no encontraría, si yo por ejemplo busco la sucesión de sumas parciales hasta la número 4, solo tengo esos 4. B sub 2 se anula con B sub 2, B sub 3 con B sub 3, B sub 4 con B sub 4, pero B sub 1 y B sub 5 no encontraron con quién anularse. Es decir, B sub 1 y B sub n más 1 son los que no encuentran con quién anularse. Ahora, si yo busco un B sub 6, ahí sí, B sub 5 se va a anular con B sub 5, pero entonces B sub 6 es quien no encuentra con quién anularse. Si yo busco un B sub 7, entonces B sub 6 se anula con B sub 6, pero B sub 7 no encuentra con quién anularse. Significa que los únicos términos que me están quedando son el B sub 1, mírelo aquí, y el B sub n más 1, mírelo aquí. B sub 1 menos B sub n más 1 será lo único que me va a quedar cuando yo anule todos esos términos. ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien, pues vámonos a un ejemplo. Este ejemplo no me gusta. Ya está resuelto. Me voy a la práctica para toparnos con un ejemplo similar a los que les van a salir a ustedes en la práctica. Práctica 3. Ejercicios del 1 al 5. Ah, no, estos son, los del 1 al 5 tienen que ver con sucesiones. Vamos a comenzar desde el principio. Ok. Que esos ya ustedes lo tienen que haber resuelto. Vamos del 6 al 10. Ahora sí. Esta sí es una serie telescópica. Más simple que la que hay en el ejemplo. Luego de yo explicar esta, voy a explicar la del ejemplo, pero esta es más simple. Miren, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n sobre 4n más 4 menos n más 1 sobre 4n más 8. Vamos al editor de fórmulas aquí. Voy a copiar la serie. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n sobre 4n más 4. Así era. Sí. Menos n más 1 sobre 4n más 8. Quizás ustedes a simple vista no vean que es una serie telescópica, pero vamos a buscar los términos de esta serie. Cuando n es 1, ¿qué obtengo cuando n es 1? Obtengo 1 sobre 8, ¿verdad? Ahí obtengo 1 sobre 8, menos dos sobre, cuando n es 1, 4 más 8, 12. 2 sobre 12. Ese es el primer término de la serie. Más. Ahora vamos con el segundo cuando n es 2. ¿Quién me ayuda? Cuando n es 2, ¿qué obtenemos? Dos sobre 12 sería. 2 sobre 12, muy bien. ¿Y qué más? Menos 3 sobre... 16. 16. Muy bien. Vamos a poner por lo menos dos términos más.
Hoy, ¿por qué no me deja copiarlo? Cuando n es 3, ¿qué me da? Sería 3 sobre 16, porque 4 por 3 es 12, más 4, 16. 3 sobre 16. Y 4 sobre 12 más 8, 20. Y el siguiente es cuando n es 4, sería 4. 4 por 4, 16, más 4, 20. Y aquí 5 arriba, y 4 por 5, 20, más 8, 28. Ajá, 28. Arriba 5 y abajo. No, es Sería 24. 24, maestro. Sí, 24, gracias. Y así sucesivamente. No olviden que el primer término ¿cuál es el primer término de esta serie? No es un octavo, es un octavo menos 12 sobre 12, menos 2 sobre 12. El segundo término de esta serie es este. El tercer término de esta serie es este, y así sucesivamente, porque el primer término se da cuando n es 1. Usted tiene que calcular eso cuando n es 1, y dio eso. Luego, cuando n es 2, nos da esto. Cuando n es 3, nos da esto, y así sucesivamente. Los términos de esta serie son cada uno de los resultados que yo obtengo dentro de esos paréntesis. Pero, convenientemente, este menos 2 sobre 12 se va a anular con este 2 sobre 12, porque uno es negativo y el otro es positivo. Y lo mismo va a pasar con este 3 sobre 16, que se va a anular con este 3 sobre 16. ¿Me siguen la idea? Sí. Y ahorita vimos, ¿quiénes son los que quedan? ¿Lo vimos ahorita? El primero El primero, y, que es 1 sobre 8. y el último. Profe, el 5 sobre 24 no se elimina porque no tiene confianza. Sí, lo que pasa es que yo lo dejé aquí punto, punto, Ok, punto. sí, ciertamente. ¿Sí? Sí, ok. 1 sobre 8 menos, ¿quién es el que no se eliminó? Recuerden que lo dijimos ahorita. Y va a estar. B sub 1 Es 1, ajá. menos límite cuando n tiende a infinito de B sub n más 1. B sub n más 1 es el que no se elimina. La pregunta para ustedes es, ¿quién es B sub n más 1? ¿Quién es B sub n más 1? Bien, parece que no lo logran ver. Vamos a ver cuál es el enésimo término de esta sucesión. El enésimo término de esta sucesión, de esta serie, perdón, es esto. Ya ustedes lo tienen aquí dado. N sobre 4n más 4 menos n más 1 sobre 4n más 8. De ahí del enésimo término de la sucesión es que usted va a identificar quién es B sub n más 1. ¿Quién es B sub n más 1? Sería 1 más n sobre 4n más 8. Exacto.
n más 1 sobre 4n más 8. Eso es b sub n más 1, porque esto es b sub n y esto es b sub n más 1. B sub n menos b sub n más 1. Ahora bien, cuando n tiene infinito, n más 1 sobre 4n más 8, ¿a qué tiende? Eso lo pueden ver ustedes rápidamente ahí. No hay que hacer mucho esfuerzo. No, yo no tengo Un cuarto. un cuarto. Muy bien, un cuarto. Entonces nos está quedando un octavo menos un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Fácil, jóvenes. Arriba usted tiene un polinomio de grado 1 y abajo tiene también un polinomio de grado 1. Como los grados son iguales, si n tiene infinito, el resultado del límite será el coeficiente principal del polinomio de arriba dividido entre el coeficiente principal del polinomio de abajo, 1 sobre 4. ¿Se les olvidó eso? Sí. ¿Cuánto es un octavo menos un cuarto? Menos un octavo. La respuesta a esa serie es menos un octavo. ¿Pregunta? Entonces, calcule cuánto es menos un octavo. Menos 0.125. Ok. La plataforma lo redondea aquí a 1 menos 0.12. No debió redondearlo. Déjeme editar esto para que me muestre más cifras decimales de las que ahí está indicando. 3 cifras decimales por lo menos. Y evitar confusión. Ok, ahora sí me está mostrando 3 cifras, 125, 0.125. Menos 0, profe. Menos 0. Ah, ok, sí, porque es negativo. Entonces, la suma es menos 0.125. Es una serie geométrica. Todavía no hemos debatido lo que es serie geométrica, pero sí sé que es una serie telescópica. Las únicas opciones correctas son esas dos. Sigamos con los casos de serie. Ya vimos los de serie telescópica. Son aquellas donde los términos, las partes de los términos se anulan con las partes del otro. Seguimos con el otro tipo de series geométricas. La serie dada en el ejemplo 1, el que vimos aquel del 1 sobre 2 a la n, no, era 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n menos 1 también. Es una serie geométrica. Una serie geométrica es una serie que tiene esta forma. Ustedes tienen que aprender a identificar las series según la forma de su enésimo término. Una serie que tenga la forma sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a por r a la n, cuyo desarrollo es este, es una serie geométrica siempre y cuando a sea distinto de 0. Es una serie geométrica de razón R. Serie geométrica de razón R. Vamos a ver los detalles importantes. Primero, A es una constante que tiene que ser distinta de 0. Puede ser 1, puede ser negativo, positivo,
entero, fraccionario, no importa, pero es una constante. R es un número real y n, ya ustedes saben que es un número entero que iría desde 0 hasta infinito en este caso. Cuando usted hace el desarrollo de una serie geométrica, si n vale 0, r a la 0 me va a dar 1. Por eso el primer término de la serie siempre será a. El primer término de la serie va a ser el número constante que yo tengo ahí, que no depende ni de n ni de r, a. El segundo término de la serie ocurre cuando n vale 1, que sería a por r. El tercer término, a por r cuadrado. El cuarto término, a por r a la 3, y así sucesivamente. Vean que a es una constante que yo podría sacar sin problema de la serie, porque es un factor común. Sin embargo, r, aunque es un número real, yo no lo puedo sacar de la serie porque está elevado a la n, y la serie depende de n. Así que usted no puede sacar a r como factor común, porque aquí aparece r, r cuadrado, r a la 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es el criterio de convergencia de una serie geométrica? Dice que una serie geométrica de razón r diverge si el valor absoluto de r es mayor o igual que 1. Es decir, el número que aparece ahí, elevado a la n, si su valor absoluto es mayor o igual que 1, vamos a decir que la serie diverge. Es decir, no tiene suma, no se puede calcular la suma, no tiende a un valor específico, diverge. Pero si el valor absoluto de r está entre 0 y 1, entonces la serie converge y la suma de la serie sería a sobre 1 menos r, siendo a el primer término de la serie. La demostración de ese criterio, de ese teorema, está aquí. Es fácil de comprender, pero ahora mismo no voy a dedicarle tiempo. Lo que quiero que identifiquen es que para que esto sea considerado serie geométrica, lo que se debe cumplir es que aparezca un número real elevado a la n. Pero para poder aplicar este criterio de convergencia, usted necesita obligatoriamente que la serie geométrica comience a contar en 0. No puede contar en 1 ni en ningún otro número. Debe comenzar a contar en 0. Repito, lo que hace que la serie sea geométrica es el hecho de tener un número fijo, un número constante elevado a la n, una potencia de n, pero aquí afuera no puede haber nada que tenga n, debe de ser un número constante sin n. Pero para aplicar el criterio de convergencia de serie geométrica, la serie geométrica debe de comenzar a contar en 0. Debe comenzar a contar en 0. De lo contrario, la suma no sería esto. Veamos ahora un ejemplo. Mira este. Aquí nos dan esta serie y nos dicen cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Y les pregunto yo a ustedes, ¿esto que está aquí es una serie geométrica? No. ¿Por qué no? Porque el A sería el 8 y está elevado a la n y se dijo que no podía estar elevado a la n y n tiende a 3 y usted decía que tiene que ser 0. Usted dijo algunas cosas que no son las que yo dije. Vamos a aclararle eso. Miren, para que una serie sea geométrica, usted debe enfocarse en si existe un número elevado a la n. Y si todo lo que está fuera de esa potencia no tiene n. Como aquí, A no puede tener n, pero R debe ser un número que no tenga n y que esté elevado a la n. Ya eso hace que sea una serie geométrica. Luego tenemos el criterio de convergencia de serie geométrica, que aplica solo cuando n inicia en 0. Para que una serie sea geométrica no se exige que inicie en 0, no. Usted puede iniciar en el número que sea aquí y la serie va a continuar siendo geométrica, porque lo que hace que sea geométrica es esa potencia de R.
La potencia es la que hace que sea geométrica. Ahora, el criterio de convergencia, es decir, aquello que decide si converge o diverge, luego de ser geométrica, lo que decide si converge o diverge depende de si n comienza en 0. ¿Entendió ahora? Sí. Para poder aplicar el criterio de convergencia, n debe comenzar a contar en 0. Pero eso no significa que el hecho de que no comience en 0, ya por eso no es geométrica. No, ella es geométrica. Lo único que usted no puede aplicar este criterio hasta que no inicie a contar en 0. Ok, entonces, dicho todo eso, confírmenme si esta serie es geométrica o no. Las cosas no son tan simples como parecen. Aunque usted crea que no es geométrica, sí lo es. Y ahora les voy a mostrar el porqué. Escribo la serie sumatoria desde n igual 3 hasta infinito de 8 a la n más 3 sobre 11. Esa es la serie que nosotros tenemos. Si yo reacomodo los términos, el término enésimo de esta serie, queda lo siguiente. 8 elevado a la n más 3, según la propiedad de los exponentes, eso equivale a 8 a la 3 por 8 a la n. ¿Sí o no? Propiedades de los exponentes. 8 elevado a la n más 3 es lo mismo que 8 a la 3 por 8 a la n. Potencias de igual base, producto de potencias de igual base, equivale a una potencia cuyo exponente es la suma de los exponentes. 3 más n más 3. ¿Se entiende eso? Sí. Esto yo todavía lo puedo seguir acomodando. Para que se parezca todavía más a una serie geométrica. Colocando esto aquí. Y el 8 sobre 3. El 8 a la 3 sobre 11 aquí. Para que eso sea A. El número constante que no tiene n. Eso es A. ¿Y cuánto es la razón R? 8. ¿Lo ven? Es una serie geométrica. Pero todavía más puedo acomodarlo para que comience a contar en 0, no en 3. Para que esto logre comenzar a contar en 0, yo debo disminuirlo en 3. Es decir, restarle 3 a esto para que comience en 0. Si aquí yo lo comienzo a contar en 0, significa que yo le desconté 3 a n. Eso altera la expresión. Para balancear esa alteración que yo hice, a la n, donde quiera que aparezca aquí la n, en lugar de dejarlo como n, le tengo que sumar 3. Le tengo que sumar 3, porque yo le resté 3 aquí, tengo que sumarle 3 allá, para que sea equivalente. De esa manera, cuando n vale 0, yo voy a tener 8 a la 3, que equivale a lo mismo aquí cuando n vale 3. 8 a la 3, 8 a la 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para yo lograr reacomodar la serie, que en lugar de comenzar a contar en 3, comience en 0, yo tengo que sumarle 3 a la n para que coincidan las dos series. Porque ahora, si yo comienzo a contar en 3, voy a tener aquí 8 a la 3. Y si comienzo a contar en 0, voy a tener aquí 8 a la 3. Es lo mismo. Cuando yo vaya por 4, por n igual 4, voy a tener 8 a la 4. Y aquí entonces cuando el 4 de aquí, ¿con quién coincide aquí? Con 1, el segundo término. El segundo término aquí es cuando n es 4 y me da 8 a la 4. El segundo término aquí es cuando n es 1 y también me va a dar 8 a la 4.
el tercer término es cuando n es 5, 8 a la 5. El tercer término aquí es cuando n es 2, que también me va a dar 8 a la 5. Es decir, son equivalentes. Y eso yo lo logro. Lo que yo les reste aquí, lo tengo que sumar aquí. Si yo en lugar de querer contar desde 0, hubiese querido comenzar a contar desde 1, ¿cuánto iba a tener que sumarle aquí? ¿Quién me dice? 1. No. 2. Porque lo que yo desconté a la n fueron 2 para comenzar a contar en 1. Entonces yo le sumo 2. Si en lugar de comenzar en 3, yo hubiese querido comenzar a contar en 10, ¿qué yo debo hacer aquí? Restarle 7. Restarle 7, muy bien. ¿Por qué? Porque yo le añadí 7 unidades al conteo, pues para balancear eso, yo tengo que restarle 7 unidades a la n. ¿Se está entendiendo? Así que usted puede comenzar a contar donde usted quiera, siempre y cuando usted le sume o le reste esa cantidad a la n, pero no solamente en el exponente, donde quiera que aparezca n. En este caso solo aparece en el exponente, pero si usted hubiese tenido una n ahí, a esa n usted iba a tener que restar también 7 y va a quedar así. Bien, espero que haya quedado claro. En nuestro caso, nosotros queremos comenzar a contar en 0, así que esto va a quedar así como 8 a la n más 3. Provocando entonces, para acomodarlo todavía más, que ese 3 aparezca aquí como 6. 8 a la 6 sobre 11. Porque ese 8 a la 3, cuando se encuentra con este otro 8 a la 3, se suman los exponentes y queda 8 a la 6. Todo es para que me quede el 8 a la n solo. Ahora bien, yo puedo identificar que 8 a la 6 sobre 11 es A. Puedo identificar que 8, ¿quién es? R. 8 es R y 8 a la 6 sobre 11 es A. Es una serie geométrica. Una serie geométrica con R igual a 8 y A igual a 8 sobre 6 sobre 11. Veamos entonces. La serie diverge. ¿Cuál es el criterio de convergencia para la serie geométrica? Que la serie diverge si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1. ¿Cuánto vale R en nuestra serie? 8. Y el valor absoluto de 8 es 8. Y eso es mayor que 1. Entonces la serie diverge. La suma de la serie es 0.5428. ¿Falso o verdadero? Se están ahogando en un vaso de agua. Si usted acaba de decir que la serie diverge, la suma de la serie no puede ser esto. No tiene una cota, no tiene suma. Diverge, ya, eso es falso. Es una serie geométrica de razón 8 sobre 11. Es decir, el valor de R es 8 sobre 11. No. No, ¿cuánto es el valor de R? 8. 8. No es 8 sobre 11, es 8 solamente. Para que sea 8 sobre 11, el 11 también debería de estar sometido a la potencia. Es decir, yo debería de tener la fracción 8 sobre 11 entre paréntesis a la n. Y eso no es lo que yo tengo. Yo tengo solamente el 8 a la n. La razón solo es 8. Entonces esa opción es falsa. El criterio del enésimo término para la divergencia no es concluyente. Eso yo aún no lo he explicado. No lo he explicado, por eso lo voy a dejar ahí para responderlo cuando lleguemos a esa parte. Bueno, pues ya entendimos lo de serie geométrica. Ahí ponen unos cuantos ejemplos.
y listo. Luego de serie geométrica, déjame guardar esto. Tenemos criterio de la integral y series P. Estos criterios no me indican a qué valor la serie converge. Solo me indican si la serie converge o diverge y ya. No me dice cuál es el valor de la suma. Pero como quiera es muy útil. Este teorema, el criterio de la integral, dice que si f es positiva, continua y decreciente para x mayor o igual que 1 y a su n es igual a f de n, entonces la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a su n y la integral desde 1 hasta infinito de f de x diferencial de x, o ambas convergen o ambas divergen, es decir, convergen o divergen juntas. Usted dirá, ¿y qué es esto? Bueno, aquí lo que me están permitiendo es comparar una serie con una integral impropia de límite de integración superior a infinito. Estamos haciendo una comparación que me permitirá afirmar si la serie converge o diverge, dependiendo de si la integral converge o diverge, porque ya nosotros sabemos hacer esta integral. Pero la función debe cumplir lo siguiente. Primero es que debe de ser positiva, debe de ser continua y debe ser decreciente. Y además, la expresión algebraica de esa función debe coincidir con la expresión algebraica de la serie. El enésimo término de la serie debe de ser igual a la función. Si esto es x cuadrado, esto debe de ser n cuadrado. Si esto es 1 sobre x, esto debe de ser 1 sobre n. Es lo que me están diciendo ahí. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? Miren este ejemplo. Díganme si entendieron o no el criterio de la integral. No. Les aclaro. El criterio de la integral es un criterio que usa la comparación de una serie con una integral impropia y dice que si la integral converge, la serie también, y si la integral diverge, la serie también. Pero esa integral no es cualquier integral. Debe ser una integral impropia que comience desde 1 hasta infinito. Y la función que aparece dentro de la integral debe de ser el mismo término enésimo de la serie aquí, y además debe de ser positiva, continua y decreciente. La expresión que usted debe colocar aquí debe ser una expresión positiva, continua y decreciente que coincida con la expresión del enésimo término de la serie. Por ejemplo, la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n sobre n cuadrado más 1, yo la puedo comparar con la función x sobre x cuadrado más 1. ¿Lo ven? Arriba tengo n, arriba tengo x. Abajo tengo n cuadrado más 1, abajo tengo x cuadrado más 1. Debe ser la misma expresión. Además, puedo ver que esa función es continua. Desde 1 hasta infinito, ella es continua porque no me provoca división por 0. No hay división por 0. Pero no solo eso, es positiva. Desde 1 hasta infinito, cualquier valor que yo le dé a x va a provocar un resultado positivo. Eso es positivo. Y además es decreciente, porque a medida que x se va haciendo más grande, el resultado de x sobre x cuadrado más 1 se hace cada vez más pequeño. Es decreciente.
Así que si yo calculo la integral desde 1 hasta infinito de la función en cuestión, x sobre x cuadrado más 1, que me parece que la hicimos cuando estuvimos hablando de integrales impropias, el resultado de esa integral da infinito, diverge. Pues como esa integral diverge, la serie también diverge. Eso es básicamente lo que dice el criterio de la integral. Te permite determinar la convergencia o divergencia de una serie a partir de una integral impropia. Otro ejemplo. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n cuadrado más 1. Note que la función que yo puedo construir con este enésimo término va a ser positiva, es lo primero, porque usted tiene 1 sobre n cuadrado más 1. El n cuadrado va a ser siempre positivo y sumado con 1 va a seguir siendo positivo. Y 1 sobre algo positivo sigue siendo positivo. Así que es positiva. Es continua, porque no hay un valor de n que provoque división por 0. Es continua. Y además es decreciente porque a medida que n va aumentando, 1 sobre n cuadrado más 1 va disminuyendo. Mientras más grande es n, más pequeño es el resultado. Así que yo puedo aplicar el criterio de la integral. Aplico integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado más 1. Cuando hacemos esa integral, que no voy a entrar en detalles, eso da pi sobre 4. Y como pi sobre 4 es un número finito, un número real, la integral converge. Y si la integral converge, entonces la serie también converge. Ya, eso es lo que dice el criterio de la integral. Vamos con las series P. Una serie P es una serie que tiene esta forma. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la P. No la confundan con la serie geométrica, porque en la serie geométrica el exponente es n y la base es r, un número fijo. Pero aquí la base es n y el exponente es p. El número fijo es el exponente y la base es la variable. Pero en la serie geométrica, el número fijo es la base y el exponente es la variable. ¿Entienden la diferencia? Bueno, pues cada vez que usted tenga una serie de esta forma, le vamos a llamar serie P. El criterio para la convergencia de una serie P es el siguiente, que si P es mayor que 1, la serie converge, pero si P está entre 0 y 1, incluyendo el 1, la serie diverge. Solo me falta un criterio, el criterio del enésimo término para la divergencia. ¿Dónde fue que lo dejé? Estaba ahí mismo. En series P. Abajo, sí. Míralo ahí. Ahí dice así. No, ahí. Dice cuando converge y cuando diverge. Sí, pero es el de serie P. El de serie P. Pero hay un criterio que me falta. Criterio de la divergencia. El criterio del enésimo término para la divergencia. No está ahí. Déjenme ver. No está ahí. El criterio del enésimo término para la divergencia lo que dice es que si una serie converge, entonces el enésimo término debe ser 0. El límite del enésimo término, perdón, debe ser 0. Es decir, lo que dice es esto: si sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n converge,
Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 0. Eso es lo que dice el criterio de la convergencia del enésimo término. Y es obvio. De la única manera que una serie infinita sea convergente, es decir, que la suma de todos sus términos me dé un número que no es infinito, es si los números que participan en la serie se hacen cada vez más pequeños, de manera tal que cuando usted los esté sumando, sea insignificante lo que aportan a la suma. Eso se traduce en decir que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0, es decir, cada vez se están acercando a 0, se están haciendo más pequeños los términos de la serie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Así que si una serie converge es porque el límite de la sucesión es 0. Pero dicho de otra manera, el contrarrecíproco de ese teorema dice entonces que si ese límite es distinto de 0, ¿qué va a pasar con la serie? ¿Quién me dice? Si el límite del término enésimo es distinto de 0, entonces, ¿qué pasa con la serie? ¿Nadie me puede decir? Me reinicié el Windows. Vamos a ver. Si la serie converge, el límite es 0. Si el límite es distinto de 0, entonces, ¿qué pasa con la serie? Diverge. Diverge. Porque si cuando ella converge es 0, si es distinto de 0, entonces porque ella diverge, porque si fuera igual a 0 es porque converge. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ese es el criterio del enésimo término para la divergencia, que me permite determinar si la serie diverge cuando el límite del enésimo término es distinto de 0. Ya para terminar, porque el tiempo se acabó, voy a terminar de responder la práctica, los ejercicios de la práctica. Aquí dice: el criterio del enésimo término para la divergencia no es concluyente. El enésimo término aquí es 8 a la n más 3 sobre 11. Si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de 8 a la n más 3 sobre 11, ¿qué me da? Calcula el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término aquí. ¿Qué le da? Infinito. Infinito es distinto de 0. Pues como me está dando distinto de 0, la serie diverge. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos que la serie es divergente. Pero el criterio, aquí abajo me están preguntando de que el criterio del enésimo término para la divergencia no es concluyente, pero sí es concluyente porque dice que diverge. Así que esta opción es falsa. ¿Cuándo no sería concluyente el criterio del enésimo término? Si me diera 0. Si el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término es 0, yo no puedo afirmar si la serie converge o diverge, porque el hecho de que el límite del enésimo término sea 0 no garantiza que sea convergente. Ahora, si es convergente, el límite da 0. Pero si el límite da 0, no necesariamente es convergente. Ahora bien, si el límite es distinto de 0, sí es divergente. Pero el hecho de que sea divergente no garantiza
que sea distinto de 0. Yo espero que me hayan entendido. Entonces, ahí va sin seleccionar. La única opción correcta era esa. Esto ya lo respondimos. Y aquí, respecto a la serie, esto es una serie P, solo que no está escrita de manera textual. Recuerden que la serie P son series de la forma 1 sobre n a la P. 1 sobre n a la P. ¿Cuánto sería P en este caso? No. 3 octavos. 3 octavos. Porque cuando usted reescribe esto como una potencia, le queda n elevado a la 3 sobre 8. 3 octavos es P. Es una serie P con P igual a 3 octavos. Si P es 3 octavos, ¿la serie converge o diverge? Aquí el criterio de serie P. Cuando P es mayor que 1, converge. Cuando P está entre 0 y 1, diverge. 3 octavos es menor que 1, está entre 0 y 1. La serie diverge. Diverge. ¿Es una serie geométrica? No. Acabo de decir que es una serie P. La serie geométrica y la serie P son totalmente distintas. Una no puede ser igual a la otra. Y ya. Para las series P no tenemos criterios que me den la suma. Usted no podrá saber cuál es la suma. Así que la suma yo no puedo afirmar que es menos 1 porque es una serie P. Solo en serie geométrica, en serie telescópica, es que yo tengo criterios para determinar la suma. Esto es para que ustedes lo hagan como al principio. Usted va a tomar su calculadora y va a comenzar a sumar esos términos. Si no le es suficiente esos términos, usted tendrá que deducir cuál es el patrón que están siguiendo esos términos para saber cuál es el que sigue y hacer por la suma por lo menos de 7 u 8 términos. Y con eso usted podrá aproximar el resultado de la suma y lo va a colocar ahí. Y esto es una serie alternada o alternante que ya no alcanzó el tiempo para verlo. Lo veremos el próximo lunes. Ya ustedes están listos para resolver los ejercicios del 6 al 10, excepto los que tienen que ver con series alternadas o alternantes. ¿Pregunta? Si no hay preguntas, jóvenes, eso es todo por hoy. Maestro, yo tengo una pregunta. Ajá, diga. Pero es de la plataforma. En la plataforma, cuando aparecen los libros, o sea, las secciones, aparecen como una serie de ejercicios. Después Sí. que está el enlace del libro, ¿hay que llenarlo obligatoriamente? Esos ejercicios son solo como control de lectura para verificar que usted se va entendiendo lo que va haciendo, pero no tienen calificación. Así que no son obligatorios. Okay. No son obligatorios, no tienen calificación, aunque en algunas lecciones se obliga a que usted responda, aunque lo responda mal, le exige que usted responda, que ponga una respuesta, pero no tiene calificación. Ah, ok, gracias. Sí. Lo único que tiene calificaciones son los ejercicios de la práctica. Perfecto. Porque me chicharré en una parte, entonces. No se preocupe. Donde no se debe achicharrar es aquí en la práctica. No, en la práctica está bien, está bien. Está bien. Bien, jóvenes, pásenla bien. Igual, bye.